Muchas gracias por su tiempo, Eduardo. Queríamos agradecerle, más en estos tiempos revulsivos que estamos transitando en nuestra hermosa Argentina. Eduardo, ¿por qué se termina cayendo la ley Ómnibus? Bueno, la ley Ómnibus se cae por una serie de desavenencias, pero más allá de que pueda haber habido mucho de impericia por parte del oficialismo, también hay que decir que era muy difícil que una ley de semejantes características, que arrasaba con derechos adquiridos, que era muy lesiva para el interés nacional, que proponía una reforma estructural de la economía, de la sociedad y del Estado, de carácter radical, ¿no es cierto?, pudiera tener una aprobación tan rápida y sin resistencias, incluso sin resistencias en el marco del sistema político, ¿no? Porque sí está claro que hubo una resistencia social importante. El paro y movilización de la CGT, la CTA y la UTEP el 24 de enero en ese sentido es paradigmático, pero también hubo reticencia de una parte de la política, y sobre todo a la hora de tener que votar algunos artículos muy lesivos, ¿no?, para los intereses del pueblo argentino. No es casualidad que se haya detenido la votación de cara a un artículo que iba a generar muchos reparos en una parte inclusive de la oposición más amigable con el gobierno. Hablo del artículo de las privatizaciones. Es todo un símbolo que ahí se haya detenido la votación, y tiene que ver con que una parte importante de los diputados, más allá de lo que dijeran sus conducciones de bloque, no tenían demasiadas ganas de avanzar en el desguace de empresas públicas, que muchas de ellas cumplen una función social importantísima, ¿no? Eduardo, ¿cree que se volverá a tratar o ya se tira por la borda y no vuelve más al Congreso? No, yo creo que la ley como tal, el proyecto no se va a volver a tratar. De hecho, hay declaraciones en ese sentido, incluso hasta del mismo presidente de la Nación, pero creo que las intenciones de llevar adelante el contenido de esa ley, o los distintos contenidos de esa ley, está intacta por parte del oficialismo, y buscarán otra vía para hacerlo. Una vía posible es establecer un mecanismo sistemático de presentación de DNU, o presentar otro mega DNU, o ir presentando algunas leyes por las partes, o en algunos casos buscar vía alternativa, ¿no? Pero yo creo que la intención claramente está. Van a volver a la carga con las privatizaciones, van a volver a la carga con algún mecanismo de delegación de facultades, van a volver a la carga para intentarse llevarse puesto el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y así con distintos temas, ¿no? Estamos en comunicación con el diputado nacional Eduardo Tonioli. Muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo podría calificar, diputado, la medida que ha adoptado ahora el presidente de sacarle el apoyo al transporte en las provincias? Es una medida recesiva, claramente recesiva. Lo primero que sucede cuando se cae el transporte público de cualquier localidad es que empieza a derrumbarse una parte de la actividad económica. Empieza por el comercio. En general, en los grandes centros urbanos el comercio depende centralmente del transporte urbano de pasajeros, y luego sigue por la actividad económica en general, la actividad productiva en general. Es una medida que, lejos de ser, como quieren presentarlo algunos, una reacción a la votación de la ley Ómnibus y una especie de revancha contra los gobernadores, lejos de eso, en realidad es parte del plan económico de Milei desde un principio, y esta idea de llevarnos a una brutal recesión para de esa manera, con un hilito de actividad económica solamente, se licúen, ¿no es cierto?, los salarios, los ingresos de los argentinos, y se planche la inflación por esa vía, es decir, dejando
en la pobreza a millones de argentinos que hasta hace poco no lo estaban y empujando a muchos que estaban en la pobreza directamente a la indigencia, ¿no? Eduardo, ¿cómo te va? León te habla. Te quería preguntar qué pensás del proyecto de derogación de la ley de aborto que presentó Rocío Bonacci en el Congreso. Me parece que puede ser parte de una estrategia distractiva. No le prestaría demasiada atención. Es un tema que de alguna manera ha generado posiciones muy enfrentadas en nuestra sociedad, pero que con el tiempo terminó decantando, además de que es una ley aprobada, ¿no? Y creo que hoy no tiene los números una medida de estas características, una derogación de esa ley. Entiendo que no tiene los números del Congreso de la Nación, por lo tanto lo tomo más como una especie de maniobra distractiva que como una política que el gobierno vaya a sostener en el tiempo, ¿no? Eduardo, tenemos una consulta de un oyente que quiere preguntarle. Dice, consulta, ¿por qué se votó en contra en la parte de seguridad y hace alusión a abuso de menores, secuestros extractivos? Porque en realidad es una declaración genérica del pedido de una emergencia y de la delegación de funciones legislativas con tales argumentos, ¿no es cierto? No es un proyecto de ley o una disposición de recursos para mejorar la persecución penal de esos delitos. Es más, lejos de eso, el capítulo penal no dice de reforma penal que tenía incorporado esta ley ómnibus, no dice absolutamente nada de eso, ni apunta a mejorar la legislación penal en función de mejorar, valga la redundancia, la persecución de esos delitos. De lo único que habla el capítulo penal, por lo tanto uno infiere que esa emergencia tiene ese espíritu, la emergencia en seguridad, es de la persecución del conflicto social, gremial, etcétera, aumentando las penas a figuras como la del organizador de una movilización que termine con algún corte, claro, apenas no escarcelable, apenas de cumplimiento efectivo de 3 a 6 años, y la otra parte de ese capítulo habla de la legítima defensa, que parece ser más, incluso por la forma en la que está redactado, un intento por tirarle un centro a sectores de la fuerza de seguridad o a la fuerza de seguridad misma ante la posibilidad, ¿no?, de algún caso de gatillo fácil, que no tengan mayor problema ni control del Estado ni penalización dura del Estado por la comisión de ese delito, ¿no? No hay absolutamente nada, ni un peso ni un centímetro de texto que haga operativo esa declaración de principios que plantea la emergencia en seguridad, ¿no?, con respecto a delitos, claro, que son aberrantes y que necesitan de cada vez mayor agudización de políticas de Estado para perseguirlo. Incluso te agrego algo, sí. El operativo monstruoso, desproporcionado de seguridad que generó Patricia Bullrich alrededor del Congreso requirió de sacar el 99% de los gendarmes que estaban apostados en Rosario para llevarlos a Buenos Aires. Entonces, una cosa es lo que se dice, una cosa son las declaraciones de principio y otra son las políticas operativas concretas, ¿no? Claro, una cosa son las redes sociales para ello y otra cosa son los que después terminan haciendo efectivamente. Exacto. Una última pregunta, Eduardo, para no robarle más tiempo y le volvemos a agradecer. ¿Cree posible, podrá pasar que sea la primera vez que un presidente electo no abra las sesiones? Bueno, es una exigencia de la Constitución. Así que si no lo hace, seguramente puede traer consecuencias, ¿no? Entre ellas un posible juicio político. Por supuesto que uno entiende que hay cosas más graves que incluso está haciendo este gobierno que estarían antes en la consideración de un posible juicio político, pero hay algunas formas que promueve nuestra Constitución que tienen que ver fundamentalmente con el reconocimiento de, por ejemplo, la división de poderes, ¿no? Ya empezó el presidente de la Nación en algo que todos minimizamos un poco,
que fue el dar la espalda al Congreso el día de su asunción, pero que después se tradujo en una lógica de sostenimiento de una relación con el Congreso de la Nación, ¿no? Que evidentemente no le salió bien, porque no fue aprobada la ley ómnibus, ¿no? Pero bueno, veremos qué sucede. Gracias por su tiempo, Eduardo. Gracias a ustedes, un abrazo grande y a disposición. Gracias, Eduardo, Gracias. abrazo. Muchas gracias. Eduardo Toñoli pasó por banco de suplentes.